Hola, mi nombre es Manuela Oquendo Mesa, soy del grado décimo A y mi compañera Sofía Cerquera y yo hoy les vamos a estar hablando sobre el uso de drogas en la Guerra Fría. Sin más, entonces comencemos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre cuatro preguntas en específico. La primera, ¿qué efectos tenían las drogas en el cuerpo humano y cuáles eran o son sus componentes? La segunda, ¿por qué y para qué se utilizaban las drogas durante la Guerra Fría? Como tercera pregunta, vamos a hablar sobre qué papel tuvieron las drogas en el boom de la juventud entre los años 60, 50, todos esos años que pasaron la Guerra Fría. Y finalmente, vamos a hablar sobre qué experimentos se realizaron con las drogas durante la Guerra Fría. Procederemos entonces a responder la primera pregunta. ¿Qué efectos tenían las drogas en el cuerpo humano y cuáles eran sus componentes? En la guerra, los diferentes ejércitos utilizaron diferentes drogas, ya fuera para enardecerse, mejorar el rendimiento, vencer el miedo o ser capaces de luchar contra el enemigo con armas mortíferas, para lidiar con los traumas, matar sin remordimiento y eventualmente morir, lo cual es un completo desafío a la naturaleza humana. Pero entonces, ¿qué causan estas? ¿Qué causan las drogas? Como ya conocemos, las drogas causan un subidón en el individuo que las consume, pero esto es solo una de las muchas cosas que causan en el cuerpo humano. A la vez están los dañinos efectos y estos mismos daños pueden estar presentes durante mucho tiempo después de que una persona haya logrado la sobriedad. Algunos posibles efectos son el sistema inmunológico que se debilita, fallo hepático, insuficiencia cardíaca, daños cerebrales graves, problemas cognitivos, ya sean de memoria, de atención, entre otros, náuseas y dolor abdominal. Los opioides son drogas psicoactivas que generan fuerte dependencia y afectan distintos sistemas del organismo, especialmente al sistema nervioso central. El consumo frecuente de drogas, primero, causa una pérdida importante en la identidad y el sentido de propósito vital de la persona, la cual se hace presa de la droga y pierde la libertad. En un segundo instante, produce un importante daño cerebral y físico que afecta el funcionamiento social, laboral y familiar. Y en un tercer momento, produce el completo derrumbe de la persona y su muerte. Entonces, algunos opioides son la heroína, metadona, oxicodona, tramadol y morfina. Su abuso puede derivar en una depresión respiratoria, pues sus efectos alteran el funcionamiento del centro de la respiración, ubicado en el cerebro. Esto pone en riesgo vital a la persona. Una sobredosis de estas trae tres síntomas. Uno de estos es miosis, que son pupilas contraídas, también pérdida de conciencia y depresión respiratoria. La situación puede agravarse si se mezcla con distintos opioides o se combina con alcohol. Por otra parte, el abuso de distintos tipos de drogas predispone a alterar el humor y las relaciones sociales, distorsionar la percepción de lo que tiene valor o no para la persona, estimular conductas agresivas o delictuales y aumentar el riesgo de padecer enfermedades. Las sustancias psicoactivas ejercen un efecto directo en las neuronas y células gliales, lo que puede provocar muerte cerebral y daño en la estructura y vascularización del cerebro. El cerebro de un adicto se va muriendo rápidamente, disminuye su volumen y funciona cada vez de manera más precaria. Estos efectos negativos también pueden extenderse al resto del organismo, generando daños en la piel, en el sistema endocrino, cardiovascular, hepático y reproductor, entre otros. Y estas alteraciones pueden ser irreversibles y fatales. A modo de ejemplo, la marihuana produce un daño selectivo sobre el hipocampo, que afecta la capacidad de concentración y la memoria, así como el sistema límbico, predisponiendo a los trastornos depresivos y de pánico. Por otro lado, el alcohol produce daño hepático, que lleva a la cirrosis e insuficiencia hepática, así como produce un daño cortical global a nivel cerebral. Y como último ejemplo, la cocaína, por su parte, actúa directamente en el circuito mesolímbico de la recompensa, generando euforia, taquicardia y una percepción de la realidad ampliada. Además, produce microinfartos vasculares en el cerebro y puede llevar a un infarto cardíaco. A largo plazo, el cerebro optimiza economizando la actividad cerebral, bajando los niveles de energía y euforia, y la persona se mantiene en un constante letargo depresivo del cual solo logra salir al volver a consumir.
Esto lo hace cada vez en mayores cantidades, solo para dejar de sentirse mal. Las sustancias químicas esenciales utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita de drogas se refiere a bases, ácidos, solventes, oxidantes y reductores que participan en los procesos de fabricación o extracción de las drogas de origen natural como de las sintéticas. Hoy les vamos a hablar sobre las drogas en la Guerra Fría. Primero, ¿por qué y para qué se usaban las drogas en la Guerra Fría? Estas no tenían un uso solo médico, aunque sí se usaban en este caso como anestesia de emergencia. Estas se administraban a los soldados para combatir el sueño, el estrés, entre otros factores que los pudieran afectar durante la batalla. Muchos soldados también tomaban las drogas sin el consentimiento de sus superiores. Estas no solo eran usadas para esto, sino también para un fin terapéutico, como el estrés en la guerra y, después de la guerra, para tratar los traumas. Muchos soldados de distintos países, entre ellos Alemania, Australia, Inglaterra, se administraban las drogas para aumentar su espíritu de guerra y su energía. Estas se administraban diariamente o hasta más de una vez por día. Aunque otros las usaban como creencia de que esta iba a aumentar la fuerza, el valor y su espíritu de guerra. Procedemos a hablar sobre qué papel tuvieron las drogas en el boom de la juventud. En los años 60 comienza una revolución entre la juventud con toda una generación que empieza a experimentar con drogas. Y es que después de experimentar en humanos con psicotrópicos como el LSD, a finales de esta misma década, estas sustancias abandonaron los laboratorios y llegaron a la calle, de la cual no volvieron a salir. La metanfetamina, la cual es una versión más potente de la anfetamina, tan de moda en los 60, es una droga muy adictiva y a diferencia de otras drogas, la metanfetamina cristalina se puede fabricar utilizando otros productos caseros. Albert Hoffman, el inventor del LSD, lo llamó medicina para el alma. Los Beatles escribieron canciones sobre él, e incluso la CIA y el ejército se lo administraron a su propio personal. Fuera de la ley, en 1966, el LSD se convirtió en una droga de la calle con la reputación de ser el juguete peligroso de la contracultura, capaz de inspirar tanto momentos de genialidad como de descenso a la locura. A los jóvenes de ese entonces se les miraba como ansiosos de vivir, de hablar, de ser salvados en los tiempos en que el sueño americano comenzaba a resquebrajarse. Tendían a hacer el amor libremente, a consumir drogas, donde buscaban paraísos artificiales, huyendo de un mundo que no los afirma como sujetos y en cambio los inserta en una lógica de competencia mercantil y cósica. Son jóvenes desilusionados que desean descubrir su identidad perdida por el proceso de producción capitalista. Se generó un número sin precedentes de jóvenes potencialmente marginados como participantes en el restablecimiento de la elección democrática de Estados Unidos y otras sociedades. El próspero tiempo de posguerra en Estados Unidos permitió a gran parte de la joven generación de la contracultura preocuparse por diversos temas en lugar de centrarse en la provisión de necesidades materiales como lo hicieron sus padres durante la Gran Depresión. Esta época también tiene importancia por la manera en que gran parte de los comportamientos y causas del movimiento fueron rápidamente asimilados como tendencias principales en la sociedad, especialmente la estadounidense. En el mundo occidental, el estatus criminal de la industria de las drogas recreativas fue instrumental para la formación de una dinámica de antisistema social para aquellos que alcanzaban la edad adulta durante la época de la contracultura. La exposición del consumo de marihuana durante este tiempo, especialmente por estudiantes de los grandes campus universitarios, crearon una necesidad para que un gran número de personas fueran discretas en el uso de las sustancias ilegales. La clasificación de la marihuana como un narcótico y la imposición de diversas penas criminales por su uso llevaron del uso de la marihuana a la experimentación con otras sustancias de maneras muy discretas y ocultas. Muchos empezaron a tener incluso vidas clandestinas a partir de sus decisiones de consumir sustancias, pues temían a la retribución de los gobiernos. Finalmente, con esta contracultura se expande en gran medida el uso del LSD. Defendían su uso como un método para elevar la conciencia. La experimentación con el LSD, el peyote, los hongos psilocibios, la MDA, la marihuana y otros psicoactivos se convirtió en uno de los grandes componentes de la contracultura de los 60, influenciando a la filosofía, el arte, la música y los estilos de vestimenta.
Algunos de los experimentos con drogas que hubo durante la Guerra Fría fueron el Ritalin, el LSD o el mito del experimento del sueño. Pero como digo, este es solo un mito. El Ritalin, en ese entonces conocido como la píldora de las matemáticas, fue un experimento que se hizo con niños para que se adaptaran al modelo educativo de ese entonces. Esta píldora fue todo un éxito y se usaba en todas las escuelas y casi todos los niños para que mejoraran sus estudios y su concentración. Aunque hoy en día solo se usa para tratar el déficit de atención. Otro de los experimentos que se hicieron fueron el del LSD. Este se utilizó en muchos soldados o en capturados por la guerra, algunos dicen que fueron de Japón, para aumentar el ánimo de combate en sus soldados. Esta droga se decía que aumentaba su ánimo, afectaba las emociones para que así pudieran sentir menos y combatir más, y para así tener una mejor calidad de soldados. Y por último, un mito que se hizo muy famoso pero que en realidad se supone que nunca existió, que fue el experimento del sueño. Este experimento ruso se basaba en tener a varios soldados capturados en una celda, como se dijo, fue un experimento ruso, y a estos se les administraba un gas, el cual combatía el sueño. Un efecto que era muy desastroso para los soldados de ese entonces, ya que no debían dormir demasiado para poder estar atentos a la guerra. Se dice que en este experimento muchos enloquecieron y empezaron a aplicar el canibalismo, pero ese gas nunca existió. Y eso ha sido todo por el video. Esperamos que haya sido entendible, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan informado un poco más de la historia sobre la Guerra Fría y el uso de drogas durante esta. Muchas gracias.